Bienvenidos a Che Wey. Yo soy Chio de México. Y yo, Jessica de Argentina. Y estamos aquí para mezclar nuestras culturas y hablarles de cosas interesantes. O experiencias y aventuras divertidas nuestras y de nuestros invitados. Así como también distraerlos un poco de lo que sea que estén haciendo. Quédate con nosotros en el siguiente episodio. Hola, 3, 2, 1. comenzamos. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio de Che Wey del día de hoy. Número 25. Número 25. Ujú. Wow. Sí. Tenemos un cuarto de un entero, Ajá. digamos. Sí, yo. ¿No? No sé por qué. Tú eres la La matemática. Ajá. Así es, sí. Es como un cuarto del 100%. Ah. Un 25% de un 100. Bueno, comenzamos. La verdad es que yo les voy a decir, estaba muy emocionada por este episodio porque se trata de Sudamérica, tiene que ver con mi tierra, con la crisis económica y me siento muy identificada. Así que hoy vamos a... Siempre las crisis económicas te identifican a ti Sí, en todo. yo lo siento desde adentro. Sufrir esto. Así que sí, como que el sufrimiento me vuelve, ¿no? Sí, tienes has desarrollado eso y es lo padre que has podido contra él y siento que si vas y ves una crisis en algún país, tú dices, "Nah". O sea, como que No, bueno, pero hoy vamos a hablar de Venezuela, o sea... Ok. Bueno, el tema de hoy entonces va a ser... Venezuela, y hoy tenemos un invitado, se trata de una persona venezolana, se llama Sebastián. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenido. Estoy bastante emocionado, la verdad. Como que me gusta la idea de tener que venir a hacer un podcast. De el día estar de en hoy. un- Es la primera vez que estoy en un podcast, entonces va a estar interesante porque como que siempre he querido hacer este tipo de cosas. Ujú. Nosotros también siempre queríamos y lo hicimos. Ajá, y así lo que, hicimos y ahora ya somos Claro. unos profesionales. tenemos ya un cuarto de podcast. Y aparte hacía mucho que yo... Cuarto. Hacía mucho que quería invitar yo a Sebas, ya habíamos hablado de esto, ya habíamos bromeado acerca de esto, así que bueno, ya se nos hizo. Sí, desde que dijo que iba a ser el primero fue así que, ay, tienes que ser uno de los invitados porque Sí. pues Ajá. nunca te callas. Entonces pues quiero que hables conmigo un Exacto. momento en Sí, micrófono. hoy entre Sebastián y, Sí. y Chío va No, a haber exacto. a ver quién hoy habla va a más. haber guerra, porque yo no me callo. Si tú no te callas, Jessica nos va a tratar de callar, pero vamos a ver, se va a poner bueno e interesante. Ajá, así que se va a convertir en un debate Sí somos de... educados en Venezuela, como que esperamos a que la gente... Ay, sí. ¿Ah, sí? Eso en Ay. México de repente a veces como No, que aquí, brincan un aquí poquito. gritamos, aquí el que grita Es más como fuerte que- es el que habla. Ajá. Ay, escuché un ruido ahí extraño. Todo bien en bien? producción. ¿Sí? Ah. Ok, escuché así un... Bueno, muy bien. Entonces, a ver, si vamos a empezar. ¿Te viniste de Venezuela hace cuánto? Pues yo me mudé en septiembre del 2017, ya Ujú. creo que voy a cumplir, este septiembre cumplo 4 años, entonces tengo 3 años y medio más o menos en México. Y fue como Venezuela, Cabo, o Venezuela. No, lo que pasa es que yo ya había venido para acá, vine Ajá. en 2016, estuve 6 meses de vacaciones. Oh. Como mis tías viven aquí, mi Ajá. mamá en ese tiempo era cuando decidió mudarse hace Ajá. como 5 años, fue que vinimos todos a ver cómo estaba, ella Ajá. como que se estableció la familia aquí como Ajá. tal. Y ya después de los 6 meses me tuve que devolver porque solo tenía visa de turista. Ah, Mi ok. mamá justo salió cuando yo me estaba devolviendo a Venezuela Ajá. porque así pudo empezar a tramitar y terminar de tramitar su permiso de trabajo. Ajá. Ajá. La hicieron salir del país para poder tener su permiso Ok. de Sí, trabajo sí, yo antes también- de poder venir. Entonces, ella estuvo conmigo como 3 meses allá en Venezuela y yo ya me quedé 6 meses viviendo solo allá un rato con mi familia. Ah, O o sea, sea, Home Alone. No, no Home Alone La porque paria y todo estaba- reggaetón. Ah, fiestón. estaba en casa de mis bisabuelos, de hecho. Estuve viviendo con mi abuela, mis Ah. abuelos y luego me mudé con mi tía porque empecé a pelear con mi tío y estuvo Ah. muy tenso y yo estaba solo. Y... Pero es que estabas también en Sí, adolescencia. no, estaba o sea, terminando el bachillerato y pues mi mamá me estaba mandando dinero, entonces me sentía bastante libre porque, ¿sabes? Como Claro. que no tenía ningún problema de la crisis en general y Claro. estaba bastante bien y estaba concentrado. De hecho, cuando estaba allá hubo protestas, entonces enfrente de mi escuela hubo
un momento en que estaban quemando cauchos y la Guardia Nacional con bombas lacrimógenas y como que... Pero por... 2017 y 2014 fueron cuando hubo las mayores protestas en Venezuela, que se llamaron guarimbas, que es cuando trancan las calles con basura y escombros y queman cauchos y todo el mundo está Y duran, encapuchado. no sé, una semana, ¿no? Duraron bastante tiempo. Creo que estuvimos 2 meses en guarimba y que todo era imposible. Todo el tiempo estaban quemando cauchos. O sea, pero tú como ciudadano de Venezuela, o sea, podías, sí, salir y caminar a la calle, a ti no te va a pasar nada, o se dice, todo el mundo va a quedarse. Pues era un momento complicado porque todo el mundo estaba tocando cacerolas en la noche, que es cuando agarras una olla y le das golpes, y como que la situación en ese momento era bastante de protesta. Es protesta, o sea. Aparte no es como que había muchas cosas que hacer en ese tiempo porque había crisis y había escasez y pues todos los centros comerciales, las plazas, todo estaba cerrado debido a la protesta. Claro. Y como que o sea, había como que marchas. los negocios y las clases todos cerraban por el riesgo Clases de había, pero en 2014, por ejemplo, yo tuve 3-4 meses que tuve que hacerlo como están haciendo ahorita en cuarentena, que todo es a través de internet. Así estaba haciendo yo porque no había manera de salir. Wow. Había como amenazas a la escuela si abrían, de que se iban a meter los protestantes, porque no querían parar el país, entonces sí era necesario que todo estuviera en pausa. Entonces cuando yo estaba allá, por seguridad, más me que acuerdo nada. un día que teníamos como un examen final o algo, porque yo estaba justo haciendo mi último año de bachillerato, ya me iba a graduar y así. De hecho, como estuve 6 meses aquí en el comienzo, tuve que hacer el primero, allá son 3 trimestres, entonces tuve que hacer el primero y el segundo trimestre al mismo tiempo. Y nosotros hacemos tesis para graduarnos en Venezuela, entonces yo estaba haciendo la tesis del primero y del segundo trimestre al mismo tiempo. Wow. No sé qué cómo inteligente. no sé cómo hice, pero al final, o sea, sí me gradué, entonces fue un éxito. La verdad, como que sí fue bastante trabajo y supuestamente yo iba a hacer cosas online en el tiempo que estuve aquí en México. No quería, estaba en Cabo, no era necesario. Como que no le presté tanta atención. A ver, cuéntame, porque algo me habías contado fuera del aire de qué hacía tu mamá cuando vivía allá. Porque, o sea, vivieron en crisis, pero me contaste que tu familia se dedicaba a otro rubro que quizás no le pegaba tanto a la crisis hasta que le pegó, ¿no? A ver, cuéntame un poquito. Sí, mi mamá en como 2012 o 2013, 2014, no me acuerdo cuánto, abrió Naiboa, que era su cocina de producción y era como un restaurante, una empresa. La verdad trabajaban con una cocina cerrada, entonces la mayoría era como almuerzos a domicilio al comienzo y ya después se transformó en una cocina de producción, empacado al vacío, todo estaba como procesado para transportarlo y hacer expediciones. Normalmente eran para la montaña, muy estilo glamping, comida de buena calidad, todo estaba muy buen procesado. ¿Pero ella organizaba el tour o ya era una empresa? Ella tenía la empresa que se encargaba de toda la alimentación, para los y otros amigos de ella eran como los que se encargaban al comienzo de la empresa de turismo, de sacar los contactos. Trabajamos con YPO GPO, que es como una asociación de millonarios que hay en Miami. Está basada y pues tiene como... o sea, que manda a los gringos de turismo. No solo eso, pero pues tiene un poco de inversión y hay como una comunidad de venezolanos en Miami que se encarga de cada vez que quieren ir a Venezuela, pues esta empresa los conectan, claro. No, y hacen como... ¿Cómo es? ¿Paquetes? No. Fundraising. Sí, caridad. Sí, hacen caridad, entonces es como una empresa de gente de mucho dinero y trabajan con ese turismo. Y a partir de esas conexiones empezaron a traer gente a Venezuela para explorar las montañas. Hay un glaciar en mi ciudad. Hay cosas increíbles, eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar primero de lo feo y lo bonito, porque Dios, cuántas cosas hay padres. Entonces, nada, hubo un momento en el que mi mamá y la empresa empezó a trabajar con National Geographic, estaban trabajando, grabando jaguares en las junglas, estaban yendo al Amazonas, los tepuyes, que son unas montañas que son como las o sea, parecen mesetas, y es por el movimiento de la tierra y es una de las formaciones rocosas más viejas del mundo. Está increíble. Hay uno que cada uno tiene su propio huequito y cada huequito tiene un ecosistema, entonces es una montaña de paredes planas. Allá es donde están las cascadas y es como en el Amazonas, el estado Bolívar y así. Totalmente. Yo siempre digo que Venezuela es como un rinoceronte, entonces está la punta aquí donde está el Zulia, la primera pata, luego viene como otro pedacito, luego la barriga del rinoceronte, ¿sabes? Tiene ya para Brasil, digamos. Como para que se ubiquen la parte de Brasil y abajo, que es donde está la pata del rinoceronte y la barriga, que es donde normalmente... Yo no le veo tanto. Yo hice un dibujo, no le veo nada de... Bueno, tu dibujo sí quedó bastante...
Y nada, cuando ya estaban haciendo las expediciones, estaban trayendo muchas personas de Estados Unidos, empezaron a tener problemas el gobierno de Venezuela y Estados Unidos en ese tiempo. Sí. Porque el gobierno de Estados Unidos empezó a bloquear todas las cuentas de los venezolanos, entonces, y del gobierno, que normalmente eran negocios turbios. Claro. Y de ahí fue cuando empezaron a pedirle visa a los estadounidenses para poder ir a Venezuela. Qué bueno. Como que Qué bueno. si a nosotros nos piden visa para ir, ustedes van a tener que pedir visa para venir. Así de simple, lo que hicieron por ahí. Cerraron, entonces... Lo que pasa es que como el mercado de nosotros era mayormente personas de Estados Unidos, se tuvo que cerrar el proyecto. Mi mamá como que prefirió ya cerrar el negocio. Estábamos trabajando con una agencia de turismo, ya queríamos como desarrollar como un proyecto más avanzado, pero como que era muy complicado ir en contra de la corriente totalmente. Mis tías tenían ya, la primera tía que se mudó a México tenía 15, 20 años viviendo aquí. Wow. La que hace collares. Ella es diseñadora, sí, diseña joyería. Entonces... Con piedras y todo. Wow. Yo lo he visto. ¿Sí? Entonces estaba viviendo en Monterrey. Ella hace como, no sé, 14 años. Estuvo 8 años viviendo en Monterrey con su esposo, que era músico, entonces estaba en Monterrey. Y les dijeron, vénganse para México, ¿no? No, ella estaba en Monterrey, o sea, ella ya había venido a México a turistear, se vino joven, se vino como de mi edad, un poquito menos, creo que tenía como 18 cuando empezó a vivir en México. Y estuvo 8 años estuvo un rato trabajando de asistenta para una clínica de cirugía plástica y estaba ahí como trabajando, ¿sabes? Normal, en una ciudad grande. Había como un exceso de narcos en ese tiempo, hace como 14 años había muchos problemas de narcos en Monterrey. Entonces, Monterrey. Les tocó tocar en una boda en Cabo y ya fue cuando, porque su esposo, mi tío, es músico, entonces vinieron a tocar en una boda en Cabo. Y ya les gustó porque Cabo hace 15 años era un pueblito, o sea, no había tantos hoteles, no había, o sea, había muy pocas cosas. Especialmente en San José, que fue donde se vinieron a vivir, no había nada. Les gustó, son medio hippies, era como su estilo, era bastante tranquilo. Y ya ahí fue cuando se mudó, entonces mi mamá como que ya empezó como con la idea hace un montón de tiempo de querer vivir aquí. ¿Y se vino ella primero? No, nos vinimos los 5. O sea, mi mamá, mis 2 hermanos, el esposo de mi mamá y yo nos vinimos hace 5 años. Claro. Fue de un día para otro. Fue así que el esposo de mi mamá acaba de trabajar en Trinidad y Tobago y luego fue a Miami un rato porque estaba haciendo cosas en Miami. Miami estuvo muy interesante porque estaba como conociendo y cocinando para las personas estas de YPO. Qué suave. Qué bueno que pudo irse él, ¿no? O sea... Yo ya quiero contactar a los de YPO. Literal. No, y el teléfono es... Les voy a hacer un sándwich y unos huevitos con machaca. Comida mexicana. Y México, ándale. Ya justo apenas volví de Miami, compramos los pasajes y nos vinimos. Estuvimos aquí bastante bien porque llegamos y nos instalamos en la casa donde estuvimos casi que hasta ahorita. Primero estuvimos como una semana donde mi tía. Claro. Y ya en la cuarentena fue que decidimos conseguir otra casa. Entonces teníamos como todo el tiempo en esta casa. Ay, qué suave. Súper bien. La verdad, como que nos instalamos súper bien, súper rápido. O sea, todos así felices de estar en México. O sea, hemos tenido familia de visita, un primo vino un rato. ¿Y no se quieren traer a todos sus amigos para acá? De vez en cuando la mayoría de las personas que estudiaron conmigo se mudaron de Venezuela ya. Hay un cuarto de la población de Venezuela que está fuera del país. Entonces, si hay 40 millones de venezolanos, 10 millones están afuera. Wow. La mayoría de las personas que estudiaron conmigo se fueron ya. Entonces ya tengo como una base de amigos por todo el mundo. Es muy divertido. A mí se me hace genial. Siento que igual la cultura del país en algún punto esperemos que va a crecer de una manera en que toda esta gente que está afuera, que de por sí ahorita lo que hacen es indirectamente sustentan la economía del país porque le mandan dinero a todas sus familias. Yo imagínate conozco gente así. cómo el país se sostiene. O sea, nosotros también, incluso mi familia que está afuera, le manda familia dinero a las personas que están adentro. Ya no son tantos, solo quedan mis abuelos. Pero y así. Eso siempre he querido saber y una vez de hecho vi un video y estuvo muy complicada la explicación. O sea, de cómo están sin dinero, o sea, cómo si... Yo sé. ¿Tú sabes? O sea, yo no sé, o sea, cómo de repente si yo tenía un trabajo donde ganaba 20,000 pesos, de repente, ¡pum!, todo se fue y mi súper ahora me cuesta 20,000 pesos, entonces o pago renta o como,
O sea, no entiendo. Pues no Bueno, fue así. Yo tanto. tengo unos datos que me gustaría dar, pero bueno, como no soy venezolana, nomás lo averigué de internet y les puedo como comentar así. Y si Sebastián ve que yo digo algo que no, que me pare y que diga, no es así. Se equivocó Wikipedia. Sí, porque a lo mejor Sebastián era rico en Venezuela. Claro, sí, por lo que veo. Por lo que veo no le faltaba nada. Y a lo mejor, No, y yo mentira. cuando se ven videos y se ve esa gente de que no, y Ajá. vuélvanos al país y todo. Entonces, No, cuando mi mamá estaba aquí, sí me tocó estar encapuchado y tirando piedras a la policía. Más corriendo porque era como un momento de tensión. No, pero y- ya aquí con la como- migra y así, ¿no? Ah, no, aquí no, me refiero más como en No, Venezuela. allá, Cuando yo estaba claro. allá, sí hubo un momento en el que yo estaba yendo a clases y pues estaba joven y que bueno, voy a ir a Vamos ver a qué- romper cosas. Voy a ver qué tal está la protesta, no sé qué. Ajá. Según todo el mundo se iba a Vendían sentar. perros calientes ahí. Todo el así, mundo ¿no? se iba a sentar en un viaducto. Yo vivo en Mérida, entonces Mérida es una ciudad a 2000 metros sobre el Ajá. nivel del mar Ajá. y pasa un río en la mitad, entonces está conectada por 3 puentes o viaductos. Es muy raro porque sabes que hay 3 Méridas, hay una en España, Sí, hay una en ajá. Una México aquí. y pues la de Sí. Venezuela. Ajá. La de Venezuela tiene Que un la glaciar verdadera es la de México. y el clima... No. No, Es la creo de que España, la de Mérida España. ni siquiera... No tengo ni idea, la Es verdad. uno de los lagos más grandes del mundo, lo que yo investigué, el de Mérida. El de Cao, ese que está ahí. No, al lado de Maracaibo. Eso es como a 8 horas de mi ciudad. Ah, ok. Entonces, bueno. cuando yo estaba allá, era como, esa ciudad es muy universitaria, la mayoría de las Ajá. escuelas y las universidades mejores de Latinoamérica, o las que eran mejores de Latinoamérica en sus tiempos, Ajá. Van a estudiar ahí entonces. hace como 20 años, como que era una ciudad muy joven, muy Sí. universitaria. Se ve Yo muy cuando estaba padre. allá justo en esta época de guarimbas, me tocó de que estar corriendo de una bomba lacrimógena y Ay, de que no. te Ay, tengan ¿para que qué echar... te metiste ahí de...? Pues por chismos, o sea, se me hacía súper interesante que todo el mundo estuviera así de que sentado esperando que viniera una tanqueta a echarles agua. ¿Sabes? Como que la Guardia Nacional, que era la encargada de como desmantelar estas Ajá. guarimbas, Con agua más los las... esparcían. Las guarimbas era el montón de gente. Sí, no, sí, la el- guarimba era la manifestación. la barricada. La barrica. Ok. Ah. Entonces, el muro de basura, básicamente. Entonces, era muy loco porque me acuerdo que no solo estaba la Guardia Nacional, pero estaban los Tupamaros, que es un movimiento político armado, que el Wow. mismo gobierno armó. Entonces, esta gente que es Ah, como pero no eran... que es como las FARC, pero son Claro, rompen claro. la ley y hacen lo que le da la gana y Son como amedrentan gente, no oficiales, roban. como un grupo del pueblo que se levantó, pero en realidad están Ajá. motivados por el gobierno para levantarse, digamos. Exacto. Entonces, estos eran como los otros enemigos. Ajá. Entonces, siempre en 2014 me acuerdo, estaba como en segundo o tercer año. Ajá. Me acuerdo que justo con mi papá en las residencias nos amenazaron los tupamaros de que se iban a meter a las residencias si seguían trancando la calle. Mi papá hasta, me acuerdo que tumbamos un semáforo Ajá. y se trancó toda la avenida porque había muy poquitas residencias en esa avenida Ajá. y solo había una área residencial donde Ajá. habían como 20 edificios. Ajá. Ujú. Y justo ese era el foco para trancar una de las avenidas principales de la Claro. ciudad. Entonces, ya a los tupamaros no les gustó eso, hubo amenazas Tupamaro. de que se volvió una Ay, situación. no. Qué culero los Tupamaros, ¿eh? Eso en 2014. Y ya en 2017 me acuerdo de estar en la protesta y Ajá. escuchar amenazas de que ya venían los tupamaros, de que no solo era la guardia y la Y encima tanqueta. los Tupamaros Y pueden ellos- balear a ellos- quien quieran. Ellos no disparan balas de goma como hace la policía. Ajá. Disparan lo que Disparan balas ¿De normales y verdad? matan. Y Ay, sí. Dios. Ay, De que me acuerdo, no. sí, se murió muchísima gente en la cuarentena, en la Cuarentena. también. guarimba. No, en la cuarentena también, pero en la En la guarimba recuerdo que, Ay, no. o sea, era como una cuenta de estudiantes Claro. que cada vez mataban más personas. Ay, no. También mataron gente que supuestamente estaba del lado del gobierno, Claro. pero era así de que una señora que se estaba cruzando la barricada y Ay. ¡pum! Claro. Alguien la mató, quién Ay, sabe no, quién. no. Claro, Supuestamente eran los tupamaros, ya ni me acuerdo Sí, porque sí. eso fue hace mucho. Bueno, vamos a cambiar Pero el era tema de muy muertes. loco. No, sí, estaba intenso y las bombas lacrimógenas jamás en mi vida sabía lo que se sentía haber inhalado bomba y te- lacrimógena y ya me tocó Oh. y fue Wow. O sea, y amazing. si lloras, y lloras En así 2014, como- o sea, tenía 14 años, ya estaba aprendiendo con mi papá y los vecinos Ujú. a hacer bombas molotov, ¿no? Porque bueno, Pero, a ver. teníamos amenazas. Just for fun. Antes ¿no? de pasar al otro tema, o sea, por ejemplo, ahora que, cuando si votan por AMLO vamos a estar como Venezuela, bla, bla. O sea, tú, cuando ahorita como ves México,
o sea, así estabas tú en Venezuela, todo cool, todo chido, Bueno. todo era bonito y luego algo pasó y... Pues no pasó Es que él no así. había nacido. No. Ah, O sea, sí, ajá. Chávez ganó en el 98 y yo nací en el 2000, pero en el 2002 ya hubo el paro nacional que toda la empresa petrolera dijo no vamos a trabajar más. Lo que hizo el gobierno fue, bueno, corre a todos los ingenieros buenísimos, de muy Ajá. buena calidad que tenemos, Pues que sí, ahora... porque... Y Que nacionalizan. ahora la mayoría están viviendo en Estados Unidos, Claro. Arabia Saudita, el Medio Claro. Oriente, ¿sabes? De Claro, que claro. la mejor calidad que había en personas para trabajar con petróleo Era en se fueron Venezuela. del país Ajá. porque los corrieron porque estaban en la oposición. Claro. Entonces contrataron personal de menor calidad, Ajá. menos Sí. estudiados, les pagaban menos y como que eso empezó a que el gobierno tuviera 100% del control de PDVSA. Wow. Y ya después lo nacionalizaron, que es Petróleos de Venezuela, Ajá. Sociedad Anónima. Sí. Ujú. Ya lo nacionalizaron, eso en el 2002. Ajá. Ya en el 2008 mi mamá tiene una lista de supermercado para el negocio y hay una lista de cosas y el Ajá. aceite de maíz no aparece como checado en la lista del supermercado. Ajá. Ahí fue cuando como que empezó la escasez y a desaparecer las cosas. Las primeras cosas que desaparecieron fue el aceite de maíz porque se podía hacer aceite para carros con eso y costaba mucho más y como que no tenía sentido venderle a la gente aceite de muy buena calidad. Venezuela Wow. y su gastronomía ya estaba acostumbrada a tener las cosas de mejor calidad. Ajá. Primero porque, imagínate, en los 40 tuvo una migración gigante de personas de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. De hecho, en ese tiempo estaba ganando Venezuela el 5% de su ingreso petrolero Ujú, porque Estados Unidos lo estaba refinando. ujú. Entonces se mandaba el crudo durante la guerra. El presidente de ese tiempo decidió decir que no, que ya no íbamos a ganar 5%, que nos tenían que pagar 50%. Fue un avance para Venezuela ganar el 50% de sus ingresos petroleros y eso Ajá, ya claro. hizo que todo el, como las personas que estuvieran migrando, que se estaban yendo a Argentina de la Ajá. guerra y así, terminaron como Em. que muchas en Venezuela Ajá. debido a que había mucha, como era una potencia económica en ese Claro, tiempo. claro. Pues, sí. Porque Ahora- fue muy beneficioso. Eso en los 40, ya en el 60 había inversión, había dinero, había Ajá. poder. Claro, esa fue y él no había nacido en la época No, dorada. en ninguna de digamos. las épocas doradas nací yo. O sea, A mí no. me tocó el desmadre nada más. Claro, claro. Bueno, por ejemplo, lo que yo averigüé es Ajá. que Venezuela se centró, así como él decía, desde la época dorada, pusieron todas las fichas el Ajá. gobierno en la producción del petróleo y Sí. en el petróleo Sí, todo. Totalmente. ¿Qué pasó? Bajó en los 80, 90, bajó mucho el precio porque ya había mucha oferta. O sea, Ajá. había otros países que estaban produciendo. Estados Unidos tenía mucho Sí, interés en controlar el el precio Medio del barril Oriente, del petróleo. Ahí México. nació la OPEP. La OPEP Ajá. creo que nació en el 80 o en el 90. La OPEP es la organización Ujú. de países exportadores de petróleo. Entonces hay un precio OPEP del barril de petróleo. Claro, y entonces todas se lo las- bajaron es a como huevo. una- O sea, no, ujú. incluso en 2010, que Chávez seguía vivo. Ajá. Me acuerdo que hubo un momento en que había un boom que era $100 el barril de petróleo, entonces el país estaba así de que había mucho presupuesto, empezaron a sacar misiones, le empezaron a dar laptops a todo el país, pero La novedad, ¿no? pero era muy gracioso Facebook. porque justo ahí como que empezaron con lo del control cambiario, que justo en estos días escuché algo en las noticias que querían que todos los dólares en México fueran a la Reserva Federal y así poder sacar como dinero de la economía nacional. Claro, o sea, Cosa que fue- imprimir. No imprimir, pero Para si imprimir. toda la reserva de efectivo de Ajá. dólares del país está en el mismo lugar, Ajá. hace que puedan controlar el precio del peso. Que fue lo que hicieron en Venezuela. Es Ajá. muy complicado explicarlo porque, por ejemplo, empezaron en Venezuela a poner control cambiario. Entonces, ya Ajá. cuando Que tenían no, todos claro, los que no dólares... podés comprar más de tantos dólares. Así No hacen en solo eso, Argentina. pero ellos Que no estaban- podés tener dólares. No solo eso, pero ellos establecen el precio y no es legal usarlo como moneda. Entonces, tienes que cambiarlo a juro para poder... Ajá. Te podían mandar dólares de afuera o así, pero los recibías directamente en bolívares porque Ajá. no es permitido recibir. Ujú. Entonces, ya en Claro, 2000... claro. Ya en 2012 Ajá. empezó Cadiví, antes, Ajá. empezó Cadiví, que Cadiví era como un bono que te da el gobierno de Ajá. dólares subsidiados. Entonces, te daban dólares más baratos o al precio del subsidio del gobierno pagado por el... ¿Fondo de dólar? No por el fondo de dólar, pagado por la economía del país, o sea, Ajá. el ingreso del
Del petróleo presupuesto. se iba en hacer que los dólares costaran menos. Entonces ponle que ahorita cuestan 19.85 Ajá, creo que ajá. estaba hoy el dólar. Si ibas a viajar, te aprobaban $2,000 Ajá. para tu tarjeta de crédito, pero a ti los dólares solo te iban a costar 14 pesos, 15 pesos. Entonces, O sea- lo que la gente hacía era viajaba, Ajá. raspaba la tarjeta como Ajá. si hicieras un avance de efectivo en el Oxxo, te daban todos los dólares en efectivo. Ajá. A mí me tocó que con mi tía para poder usar, porque no se podía usar la tarjeta de crédito en todos lados, Ajá. tocó raspar la tarjeta para sacar dólares y Ajá. ahí pagar. Fuimos en 2012 en Curazao, a Curazao de vacaciones, ¿sabes qué hay? Yo fui a Curazao. Hermoso. Sí, Yo no. Hermoso. Bueno, yo en realidad lo que quería agregar para poner en contexto Yo a la solo gente. he tomado Curazao. Sí. Ay, Curazao Yo es muy fui, lindo. a, Fui yo varias fui a la veces. fábrica de ¿En Curazao serio? Azul en Curazao. ¿Está en Curazao? ¿El Curazao, el Ujú. licor azul? Wow. Y tienen de todos colores. ¿Ah, sí? ¿No es nada más azul? Tenía 12 años y me puse pedo. Encima sabes, súper dulce. No, Sí, horrible. exacto, es una miel, pero está rico. Bueno, lo que yo quería decir en A contexto que desde que, como había dicho recién, que el gobierno puso todas las fichas en el petróleo, entonces ya el país no producía tanto alimento ni nada de eso. Todo importaban. Claro. Venezuela tenía el cuando se mejor cayó- cacao, el mejor... O sea, ya por o sea, eso... no más, o sea, café y cacao, lo único, como mucho, pero todo lo demás lo Obvio. importaban, porque Ajá. le habían puesto todas las fichas a A trabajar el petro- ajá. petróleo. Ajá. Entonces, Salud. cuando el petróleo deja de importar y, o sea, ya había mucha, como él dice, la OPEP, ya puso otro precio y ya había mucha competencia, ya Ajá. no ingresaba tanto dinero al país. Aparte, imagínate, no había materia prima, entonces la mayoría de los productos tenían que ser comprados afuera. Sí, Ajá. por eso los precios. Empezó la expropiación, creo que justo en 2008, cuando empezó a desaparecer el aceite y esas cosas, empezaron a expropiar. Lo que hace el gobierno cuando expropia es que te paga las cosas a mitad o mucho menos del precio, si Ajá. es que te paga, y luego ellos hacen que ese negocio sea el dominio público. Entonces empezaron a expropiar la hacienda Simón Bolívar, que era la hacienda mayor productora de carne de toda Latinoamérica. Ajá. Empezaron a expropiar como muchas cosas específicas, como Wow. para tener, empezaron a expropiar pañaleras, cuando empezaron a desaparecer los pañales, Huggies, empezaron a expropiar Ajá. como fábricas de carros de la Chevrolet, Ajá. entonces los carros empezaron a subir de precio y Claro. a Wow. desaparecer la cantidad de carros. De Sí. hecho, me acuerdo que mi primo trabajaba en la Chevrolet y Ajá. renunció Ajá. y se fue del país justo porque el gobierno ya para estaba expropiarlo. presionando tanto a la empresa que la empresa se está yendo del país. Ya no sé, no estoy seguro si sigue habiendo Toyota en Venezuela, creo que sí, porque hay justo una línea de carros Toyota que solo Ajá. hay en Venezuela. Ujú. Pero bueno, eso no es se porque fabrican tiene más. muchísimo tiempo en el país. Claro, Ajá. claro. Wow. Entonces, Desde que, digamos, más o menos desde que muere Chávez y gana Maduro, se descontroló todo, ¿no? Ahí empezó la hiperinflación, ¿o no? no solo eso. O sea, estaba pasando esto de que podías salir 2012 la tarjeta, Ujú. comprabas los dólares. Ajá. La mayoría de la gente lo que hacía en cambio era salía, Ajá. se llevaba todo lo que iba a comer en la maleta. Ya cuando llegaba, se quedaba en la habitación de hotel más barata para comprar dólares a precio barato y luego venderlos más caros al precio normal o al precio del mercado negro. Ajá. En Venezuela hay algo que está el precio del gobierno, el precio del mercado negro. Sí. Normalmente En el- Argentina hay 3 precios. Sí, de exacto. dólares. Hay muchísimos precios, Ujú. pero ya ni siquiera sé cómo funciona. Tienen como nombres inventados para Ah, cada sí, uno. Sí. Entonces lo que hacían era compraban dólares a 10 bolívares y los podían vender a... no sé. Entonces, Comenzó en 2.15. Eran 2.15 bolívares por dólar. Luego lo cambiaron a 4.30. Luego después de estar en 4.30 Ah. bolívares por dólar, empezó a 12, no sé qué. por ejemplo, ¿hoy a y ya cuánto cuando- está? ¿Hoy a cuánto está? Porque yo busqué en Google y me salió como... Es que ya le han quitado 6 ceros a la moneda desde que yo me vine de Venezuela. ¿Sabes? Eso es muchísimo. O sea, eso- pero, o sea, ¿cuánto te cuesta un trago en un bar allá? ¿Cuántos bolívares pagas? O sea, o es normal, o No era estoy normal seguro. pagar. Cuando yo estaba allá hace 3 años, Era menor de edad, entonces recuerdo no que podía comprar. O una soda. Ajá. recuerdo que mi mamá me mandaba dólares y ella me mandaba $50 y yo Ajá. recibía 100,000 bolívares.
Entonces yo de esos 100,000, ponle, si iba a pagar un taxi, tenía que pagar 8,000 bolívares. Entonces yo ya estaba acostumbrado a, de esos 100,000, ponle que 40,000 los tenía en efectivo en mi gaveta. Ajá. Y solo había billetes de 100 bolívares. Entonces así. tenías que tener Wow. 400 billetes para poder hacer 40,000. Pero hace como un ¿Sabes? año cambiaron, le No, agregaron un cero, ¿no? agregaron, Le no, agregaron- quitaron ceros y imprimieron billetes con más ceros, lo cual es diferente porque si le quitas ceros a la economía, lo que estás es devaluando la moneda. Ajá. Entonces, Pero era para que la gente llevara menos un billete en vez de llevar 100. Sí, Claro, obvio, o yo sea, estaba eso pasó en acostumbrado, México. Le yo agregaron estaba un- acostumbrado a tener una gaveta llena de billetes. Ajá. Entonces yo salía con 40,000 bolívares en efectivo, Sí. 10,000 por Y así, bolsillo. deme una coca. Ajá, con Y era una paca paca. de- O sea, si fueran billetes de $100, eran $10,000 en efectivo. ¿Sabes? Y necesitabas 4 pacas de Ajá. $10,000. No sé si han Sí, visto Sí, una. bolívares, ajá. Sí. Sí, Wow, sí, sí. o sea, debe ser divertido si estás chico así que sí, dame una Eh, paca para ir a comprar una Yo escuché soda. que dicen que hoy en día, o sea, hoy, 2020, bueno, 2021, vale más el papel que lo que vale la moneda. Hubo una época en que Hacer imprimir el papel como del la día moneda que lo venezolana que vale la moneda. era impresa en el mismo papel, material, tamaño y casi que tinta Ajá. de los dólares, hubo una época en que limpiaban toda la tinta del billete e imprimían dólares encima de ellos. Wow. Entonces, eso estaba pasando entre Venezuela y Colombia. La mayoría en Colombia porque podías llevarte los billetes a Colombia y luego te pagaban, Wow. dependiendo del número de serie, no entiendo por qué. Ajá. Creo que era porque de un momento a otro cambiaron la calidad del billete. Ajá. Entonces, de la serie para atrás era mejor. Entonces podías imprimir dólares y valían muchísimo más de que valían Wow. mucho más. Claro, Entonces, Y por no ejemplo, solo eso, ay, perdón. pero ya la inflación seguía y seguía y seguía y la gente, cada vez que tú comprabas un dólar Ajá. del gobierno y lo vendías en el mercado negro, estabas generando que el mercado negro fluctuara el precio Ajá. del dólar y el precio del gobierno siempre estaba fijo. Entonces hubo un momento en el que si las personas que trabajaban en el gobierno, que Ajá. compraban a 10 bolívares por dólar, si ellos compraban $5,000, Ajá. luego lo vendían al precio del mercado negro, Sí, ponle ganaban. que eran, si les costaban 10, lo Ajá. vendían en 100. Claro. Y o luego sea, tenían pues... Wow. el 100%. Bueno, tenían un cero más de lo Ajá. que habían invertido Ajá. en comprar esos $5,000 y luego si lo volvían a reinvertir Ajá. en dólares a 10 y Claro. lo volvían a vender, y así eternamente. Iban Pero a porque tener- ellos sí tenían acceso No, a comprar $5,000. en 3 transacciones Ajá. tenían $1,000,000. Wow. Claro, claro. Entonces era un problema de permisos, era un problema de convenios, era un problema de tener el conecte. Les decían enchufados porque todas las personas que estaban enchufadas al gobierno estaban sacando beneficios. Pero hubo muchos cambios, entonces como que hubo un tiempo en que los supermercados Ajá. eran también como una mafia conseguir los productos. Claro. Wow. Era Yo- muy, yo era muy escuché extraño. yo escuché que hoy en día la gente lo que hace, hay como un business que van... Los bachaqueros, Ajá, los que van al super compran y te lo venden afuera más, bachaqueros, más caro. bachaqueros. Porque, o sea, tú vas a entrar y vas a decir, no hay arroz, pero sales y el bachaquero sí tiene. Ajá. Ah, sí, Como revendedor. ajá, ¿no? sí. O sea, pero de también comida. hay un límite que no Hay puedes como llevar. un estereotipo de las bachaqueras, porque yo siempre digo que, o sea, a mi mamá le digo, ay, pareces una bachaquera cuando carga de que sus Ajá. zapatos deportivos Nike, sus Ajá. leggings y cualquier suétercito de bachaqueras y que anda nada más como vestida deportiva, pero va a deshacer cola. Ajá. Lo más problemático de Venezuela cuando yo estaba allá eran las colas. Ajá. Solo podías comprar si tu cédula terminaba en 2 números específicos, o sea, el 1 y 3 va el lunes, el 2 y... Claro. Y no Wow, podías llevar como 2 el hoy no arroz. circula O sea, y así. Ajá, Exacto. entonces todo eso al comienzo solo eran los supermercados del gobierno y eran cosas de mala calidad. La mayoría de la carne se la estaban intercambiando a Argentina cuando Cristina estaba. Entonces era un intercambio de que nosotros te pagamos todo el petróleo de tu país y tú nos mandas carne. oye, y también está Y el con Brasil tema... pasaba lo mismo, y Wow. con Chile pasaba lo mismo, y con Bolivia cuando estaba Evo pasaba lo mismo. Y Evo también era como un desgraciado, porque entonces todos Claro. tenían este negocio donde la perlita les mandaba dinero a todos los países y sustentaba toda Latinoamérica. Y ¿Qué es la Vene- perlita? Pues Venezuela, que era la que
estaba la como perlita. sacándole Bueno, dinero pero a ustedes todo. recibían carne, no se hagan. Bueno, mira, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es cierto que, por ejemplo, te pagan tu sueldo, ¿no? Y el 60% de tu sueldo son vales de comida? Sí. Y el otro es dinero. Sobre todo si estás retirada. Si estás retirada o si tienes una pensión, la mayoría del dinero que haces son cesta tickets, les dicen. Entonces son vales de comida, pero era muy gracioso porque, imagínate, ya se habían devaluado tanto que no era tan significativo. Igual el sueldo mínimo en Venezuela es nada ahorita. Sí, pero el bueno, sueldo el ticket mínimo decía... oficial del gobierno nada. son menos de $8 al mes, creo. O bueno, así estaba la última vez que supe, ponle que ahora sea menos. Claro. Igual en Venezuela, como todo ya se cambió al mercado negro, pues los precios son un poquito del mercado negro. Una chela te cuesta igual que en México. Si sales a rumbear, pagas... Bueno, ponle que te pagues $10 por una botella, pero de todas maneras sigue siendo un precio excesivo en comparación a lo que costaba cuando estabas dentro del país. Venezuela y su economía es una burbuja. Entonces los precios y todo dentro del país son diferentes que afuera del país. Wow. Porque hay inyección del gobierno, porque se saca de la hiperinflación, porque el precio del bolívar y el precio del dólar fluctúan. Normalmente el bolívar va para abajo y el dólar va para arriba todo siempre, el tiempo. Siempre. Eso hace que... Bueno, yo quiero dejar de hablar de billetes y de dólares y quiero que es muy complicado quiero hablar de turismo. A ver, de las cosas bonitas que tienen las playas, la cascada, Chio tenía unas preguntas que había averiguado algunas cosas. Yo siempre he querido, o sea, siempre me ha llamado la atención Venezuela y yo siempre veía Aruba, por ejemplo, y sé que está como enfrente, o sea, que puedes ir súper fácil o algo así. Y pues sí, es media hora en avión. Wow. No. Y sí estaba muy emocionada por Venezuela y de hecho tengo un amigo aquí, un chef que igual tenía un restaurante allá, le iba súper bien, todos sus clientes, él es de Austria, él tiene un restaurante aquí, es de Bélgica y alemán, belga, algo así. Y él tenía un restaurante y obviamente por la crisis, etcétera, tuvo que cerrarlo, se vino para acá y todo ese rollo. ¿Un restaurante en Caracas? En Aruba, dijiste. No sé si en Aruba o en una isla. Pero es que Aruba no es de Venezuela. Es Venezuela, no, yo sé. No, estaba en una de las islas al norte de Venezuela. No sé qué islas hay ahí. Margarita. Ajá, Margarita. Está en Margarita. Ajá. Nice. Margarita siento que se parece mucho a Cabo. De hecho, justo cuando nos mudamos fue la primera cosa que toda mi familia dijo de que... estamos en Margarita. Estamos en Margarita, parece Margarita. Porque primero está la playa y luego es como desértico y Margarita pues es puerto libre. Entonces no hay impuestos. Y era como un lugar de desmadre y vacaciones y están pues los hoteles. Es muy bonito Margarita. Él habla de Venezuela como lo máximo. O sea, está la Quinta Avenida. Tenía un restaurante ahí, iba gente de todo el mundo a su restaurante. Margarita es espectacular. Pero, o sea, como que tuvo una época dorada. Tuvo una época dorada. Él sí compró una casa, o sea, tenía todo ese rollo y luego se vino este rollo. O sea, el güey tenía que huir del país. O sea, su situación cambió de hacer unas fiestotas así chingonas en su restaurante con gente de todo el mundo a huye del país. Entonces, obviamente se vino para acá, él estaba de que, ¿qué pedo? O sea, como que fue muy difícil para él, o sea, de tenerlo todo a llegar aquí, a dormir a un sofá de alguien y órale, empezar de cero. Empezar de cero vilmente, o sea, tómale, traes ahí $2,000, pues órale, renta un local y pon tu restaurante. Sí. O sea, él así de que... ¿Y qué restaurante es de aquí de Cabo? Bistro de Ambers. Ok. Sí, he comido buenísimo. Ahí. Y me atendió él mismo. ¿Dónde queda? Yori en la placita de... por donde están las alas. No, en la placita donde está el Banamex y Oxxo. Sí. Así es. No, ya, digo, le ha batallado, o sea, obviamente de tener un restaurante lleno de gente. Qué loco. Margarita se come tan rico. Las empanadas en Margarita es lo mejor. Las empanadas en Venezuela son hechas de harina de maíz y la verdad es muy diferente una empanada frita de harina de maíz que las empanadas argentinas. Que México también son de maíz. No tienen empanadas. O sea, sí venden empanadas aquí, pero son inventadas. Aquí son de dulce casi las empanadas. No, en el centro. Bueno, no. Aquí en Los Cabos sí tienen empanadas como cholleras y así. Pero...
En México, o sea, hay diferente... depende de la región, hay diferente tipo de empanada, ¿no? Pero, bueno, entonces... Nada que ver con las de Margarita. Bueno, habría que ir a Margarita. Hay de cazón. Yo quería... Cazón es tiburón chiquito. Sí, tiburoncito. Ay, no, a mí no me gusta matar a los tiburones. Bueno, ellos son muy malos y te pueden... ¿Los chiquititos? Nah. Tienen demasiados dientes. En tienen Cabo como no 2000 hacen nada dientes. los tiburones. Hay tanta comida para ellos en que La Paz hay la verdad no tiburón te cazón. tienes... Sí, pero no hay ni un reporte de ataque de tiburón en los no. últimos 10 años en Cabo. no. Eso ¿sabes? Porque los únicos testigos se murieron. Nadie vive para contarlo. Bueno, a ver, contame entonces del chef, a ver. Yo a Yoris le decía... ¿Pero qué te cuenta él? Por él me cuenta pura maravilla de allá, ¿no? Pero yo sí dije, es que quiero ir a Venezuela porque quiero ir a los bosques y a todas las cosas que tienen. Y él así de que, no. O sea, eso fue, yo creo... Como cuando yo te digo que eso quieres ir a como... Argentina, yo también te digo así. Sí, eso yo creo que fue 2018 que él me dijo, o sea, no puedes ir. Y yo, ¿pero qué pasa si voy como turista? Me dice, es que es muy peligroso. Y ahorita con COVID es un poquito más complicado. O sea, de por sí te tienes que quedar en tu casa, ¿no? Ahorita, quédate en casa. México, yo soy covidiota número 1, pero tú quédate en casa. Ajá. Ya de por sí montarte en un aeropuerto. Sí. Depende de por dónde te vayas también, porque si te vas por Colombia va a ser mucho más barato. Pagas un cuarto de lo que cuesta tu vuelo. Ajá. Si te vas por Colombia, tienes que llegar hasta un puente y cruzar el puente y es una situación. El puente Bolívar del que yo quiero hablar. Sí. Sí. Bueno, en fin, o sea, a mí como que yo tenía... Está la película de Up, ¿no? Que muchos ya la han visto. Sí, y lo que sale en la película de Up realmente es en Venezuela. Es un bosque. Es lo El que salto, mencionabas ahorita. el salto ángel. Ajá. Entonces yo decía, es que yo quiero ir. Hay tantas cosas de turismo que ver en Venezuela y me mataron la cura. Me dijeron, ¿sabes qué? No, es muy peligroso. O sea, nomás te arriesgas a que te asalten, a que te quiten. O sea, en cuanto vean que eres turista, pues no. Y sí, o sea, si vas... Pues no vieron que fue hace como 2 años Luisito Comunica estaba allá en Caracas y estaba sí. viendo cuánto el efectivo valía y cómo era y sacando Sí, cuentas y así. Yo me acuerdo de eso porque me parecía tan gracioso que alguien fuera y que no le pasara nada y que estuviera grabando. Ajá, y además estaba... Sí hay zonas donde puede... Ajá. Obviamente me imagino que seguridad habrá tenido por ahí alguien que lo Claro. acompañara y lo guiara porque Sí. si no, o sea, sí Yo está quería ir complicado. porque sí O estaba sea, el si vuelo... vas conmigo, Ajá. la vas a armar y vas a tener una super vacación. Mi familia, Venezuela tiene todos los climas, entonces mi sí, ciudad... eso tengo aquí. De hecho, déjame... O sea, tengo que Venezuela, por ejemplo, obviamente, o sea, tiene unas montañas increíbles porque todavía Los alcanza Andes. a tener la cordillera de los Andes. Mi ciudad como está todos. al pie ¿De los la Andes? montaña ¿De la más alta que cordillera? hay en Venezuela. Exacto. Aquí tengo que la cascada más alta del mundo es el Salto del Ángel. Sí. Y de hecho... Arriba tiene una laguna que Ajá. que descubrieron la cascada porque la laguna se veía dorada, porque la piedra de la laguna es como... se refleja con la luz del sol y se ve como oro la laguna. Entonces, ¿La por encontraron? eso la persona que estaba volando, ahorita no me acuerdo cuál es su nombre, pero debería sabérmelo. Se estrelló arriba de la laguna porque vio que era oro y se fue hacia el piso donde estaba, sobrevivió y todo y estuvo así y ahí fue cuando descubrió el Y Salto dijo, Ángel. "Ay, no era oro". Wow. No era oro, pero sí hay mucho oro en esa zona. Sí. Todo el Orinoco, Es que es el increíble. río Ajá. más largo de El la... Orinoco. Ajá. Sí, bueno, la caída total de esa cascada es de 979 metros y es la más larga del mundo. Tiene récord Guinness. O sea, tienen un chorro de De hecho, récord me acuerdo Guinness que en hubo un Venezuela. momento en que se veía un hilito porque hubo sequía en Venezuela, Ajá. entonces ¿Y estaba súper seco. récord Guinness a la inflación más alta? Yo creo que Yo- también Y a la en cascada más alta. En mi ciudad había récord del teleférico Sí, ese lo más tengo. largo, alto, moderno Sí. y ¿Qué otro récord? había Che? otra cosa. Y también estaba la heladería con más sabores del mundo ¿Ah, en mi sí? ciudad. Sí, Ay, la no, me heladería estás quitando todos mis puntos. en Espérate. Mérida, Venezuela. A ver, ¿y El la- teleférico más largo del mundo está en Mérida y Ajá. posee un récord Guinness por tener la extensión de 12.5 kilómetros. Y a ver, la heladería. y te lleva a la cima Pico Espejo. El Pico Espejo, sí. Ajá. y Yo son- estaba ahí, tengo una foto por mi Instagram en Ajá. Pico Espejo, está genial. Sí. Fui justo antes de irme porque acaban de reabrir el teleférico estuvo cerrado como 10 años, un poquito más. Uy, yo no me Porque subiría en el se primer cayó, ride. se, Ajá. ¿Cayó? se cayó un vagón hace Ah, muchísimo tiempo. Ok. Y ahí justo lo cerraron. Y a mí me tocó ir con mi escuela Ajá.
Y antes Estuvo de que lo espectacular. Qué no, No, ya después cuando reabrió, lo remodelaron, trajeron gente de Alemania, de Suiza, Ay, no, es que debe Ay, ser- yo no ingenieros. sé Bueno, lo de la heladería se llama Coromoto. Sí, obvio. Y está en Mérida y... Ajá, fue fundada en A ver, 1981 1981, sí. y tiene... ¿Sigo o no? Creo que no se corta. Dale continuar y ya, y va a seguir grabando, no pasa nada. ¿Sigue grabando? Sí. Ah, ok. La heladería Coromoto en Mérida fue fundada en el 81 y es la que tiene más sabores del mundo. Tiene 2 récord Guinness y tiene 860 sabores. Imagínate, o sea, si yo con 20 sabores no sé cuál escoger, o sea, 860. Sí. Qué risa que yo estoy sabiendo las cosas que tú vas a ir diciendo. ya. Bueno, pero a ver, Dije que no hay nada más que No, que tengo estar tengo diciendo, más. ¿ok? a ver, Chío, No, cuenta me más. faltan Quiero saber, Chío. Ah, bueno, una de las especies de araña más grandes del mundo también está ahí. Se llama Terafosa idondi y dice que los extremos de sus patas extendidas alcanzan hasta 30 centímetros de longitud. Ay, qué miedo. Ajá. Yo O sea, también- si tiene 8 patas, son O sea, imagínate. muchos centímetros largos ahí. Yo quiero decir otro fun fact. A ver. Fun fact. ¿Por qué se llama Venezuela? Oh, no sé. Ah, está bien. Porque Américo Vespucio en uno de sus viajes iba llegando a los palafitos estos donde está, es como es sobre el agua y hay palitos y hay casitas arriba donde Ajá. vivían los Sí, eso indígenas. es Ajá. por el lado de Maracaibo. Los guajiros son los indígenas de esa área. Estoy Bueno, casi estaban los 100% seguro. guajiros viviendo en unas Los casas sobre guajiros palitos. Todavía existen. Y dice Américo, esto parece a Venecia. Pequeña le puso Venecia, una sí, Venezuela. Sí, Entonces ya le me puso acordé. Venezuela. Yo sabía eso. ¿Quién decía eso? Ajá. Creo que era Marielita. Sí, y Colón descubrió Venezuela en su tercer viaje. Bueno, yo Nice. tengo otro. Que tiene otro récord, Guinness, de el relámpago de Catatumbo. Sí, eso es muy loco. Eso está muy loco. O A sea, ver, espectacular. aquí dice, mira, expliquen. la Organización Internacional Guinness reconoció con el récord mundial al fenómeno meteorológico que aparece en la cuenca del lago de Maracaibo por la mayor concentración de relámpagos. 240 días al año, de abril a noviembre, con una duración de 8 a 10 horas y un registro de 18 a 60 relámpagos por minuto. O sea, se la pasa relampagueando en esa parte. O sea, Pero, o sea, como que se ponen nubes para llover y Llueve. y empieza No, chin, chin, solo chin. cae el relámpago. solo caen los rayos ahí. Siempre, o sea, de 18 a 60 relámpagos por minuto. Electricidad, girl. Ajá, ahí hay algo. Ahí hay algo. Están en un estudio de producción de reggaetón. Un ahí, portal o algo. No, generando escenografía. es algo muy loco y pues tiene récord Guinness. Dicen, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasa ahí? O sea, porque hay tantos relámpagos. O sea, de abril a noviembre, si tú vas a ver relámpagos en ahí. O sea, eso está muy, muy loco. Guau. Obviamente mayor exportador de petróleo en el mundo en el siglo XX. Ahorita obviamente pues ya le quitaron el trono. Aparte, vendieron la mayoría de las refinerías. Entonces, según entiendo, en Venezuela el petróleo, la gasolina sigue siendo súper barata. Sí. Sí. Ahora lo que pagas es nada más como el sueldo del bombero que te Ajá. sirve la gasolina, porque la gasolina es pagada y subsidiada. Ajá. El O sea problema que- ahí es que hay una fuga de dinero porque ya no hay refinerías en Venezuela. Entonces, le están regalando a la gente Ajá. la gasolina que le compran a Estados Unidos, Rusia, México y China. Ay, no. Venezuela le manda todo el crudo y le devuelven la gasolina ya hecha y pues le Bueno, pagan ojalá- con petróleo por este proceso. según Ojalá se entiendo. pudiera comer. Lo bueno es que hay recursos. Ya sé, gasolina. Ajá. Ay, de ahí sale la canción. Bueno, tiene una cueva de cuarcito que también es la más grande del mundo. Ah, sí. Ujú. ¿Dónde? O sea, o sea, incoloro, de esos que son Es transparentes. como un cuarzo, ajá. y es Transparentes. una ay, no anoté en dónde exactamente, pero ahí dice que tiene una cueva de cuarcita que es una de las más grandes del mundo también. Y sus torres del Parque Central, bueno, tiene los rascacielos más grandes de Latinoamérica, en Caracas. Ah, sí. Sí. Es que tenían mucho dinero y se pusieron Claro. a y Ajá. luego pum. Sí, sí, sí. Me imagino. Los parques nacionales más grandes del mundo, también en Venezuela. Sí. O sea, what the fuck. Ujú. Y luego, bueno, 2 Miss Universos 2 años seguidos. Ah, Eso ¿sí? lo ponen como un fun fact. Sí, es una de las cosas que nadie tiene. Ajá. ¿Cómo O sea, es? Argentina- Le dicen doble play porque en Venezuela también hay mucha cultura de beisbolismo. Ajá.
De hecho, hay un jueguito que le dicen chapita, que son las corcholatas, las tapas de las botellas, Ajá. y con un palo de escoba. Y Ujú. juegan béisbol, pero con eso. Entonces, en Venezuela también hay muchos muy buenos Sí, beisbolistas. pues de ahí. Gracias a eso. Al juego de calle de Ujú. corcholata. Había Ajá. uno muy famoso, ay, se me fue el nombre, un venezolano que estaba en las grandes ligas por Ujú. mucho tiempo, no me acuerdo. Ujú. Bueno, obviamente mejor cacao del mundo, lo dijiste hace rato, también está en Venezuela. Y Sí, la mejor marca es Savoy. Savoy creo que hay también no sé, en Curazao había Savoy, en Colombia. Los chocolates El Rey son uno de los mejores chocolates que hay. wow, La Hacienda Santa ve, Teresa ¿cómo no? es es demasiado invitante Venezuela. La para- Hacienda Ajá. Santa Teresa es una fábrica de ron Sí. y es espectacular porque Bueno, tienen o sea que todo. si nosotros decidimos ir, bueno, volamos Bueno, no, me volamos falta a el Colombia. último fact que tengo yo, que es que posee todos los climas del mundo en Ujú. su pequeña geografía. Ujú. Tiene bosque húmedo, árido, semiárido, templado, páramo, llanos, nieves Páramo perpetuas. solo hay en Venezuela. Ajá, desértico, tropical, selva y sabana. Tiene todos. Hasta un en- glaciar. Ajá. Ujú. O sea, ¿qué Yo escuché que todavía se siguen peleando con la Guyana por terreno. Sí, es que la verdad la zona en reclamación, que supuestamente es Guyana, el Esequibo, es la otra pata del rinoceronte. Es una zona donde hay demasiado oro azul, que es lo que se utiliza para la tecnología. Entonces Ujú. es como, tiene como un conflicto de interés. Las personas Claro. allá, la mayoría no está interesado en unirse en Venezuela por la crisis, pero también porque saben que tienen muchos recursos. Entonces Claro. no Claro. les conviene como que el Claro. gobierno tenga eso disponible para ellos. Yo siento que igual nunca hubo relación entre la mayoría de los venezolanos o cultura de venezolanos con las personas de la Guyana. Ajá. No, Entonces, pues, ellos, no, sí. Creo que es una cultura diferente. Hablan, no sé si, no estoy Francés. seguro si hablan solamente papiamento o hablan francés directamente. Ujú. Papiamento son 5 idiomas al mismo tiempo. Wow. Sí, bueno, por ejemplo, En Curazao hablan por lo papiamento. menos ustedes se pelean con por una tierra que tiene recursos. Nosotros en Argentina peleamos por las Malvinas y no había nada y nada más. Sí, pero es para turismo. Y es bien no hay bonito. nada, no hay nada, no hay ¿Ha nada. sido? Sí, no, pero no hay nada. Bueno, ok. Entonces yo quiero ir a Venezuela. Ujú. ¿Cuándo vamos? Bueno, entonces si vamos, pasamos por Colombia y Yo ahí- iría en agosto, la verdad. En agosto empiezan las primeras nevadas, pero es también donde todo el mundo está de vacaciones, entonces como Y que se hay- siente hay- menos pesado y- el Y si hay ambiente. mucho microclima, quiere decir que hay que llevar una maleta grande así con traje de baño, chamarra, Nah, todo. si vas a Margarita te compras traje de baño en Margarita, si estás en Mérida te compras chamarras en No, Mérida. sí. depende Para ti como argentina te va a salir súper barato porque estás ¿Barato? viviendo en México, la verdad la ropa allá no es tan cara, igual si no compras ropa colombiana que es copia, ya, you will Ajá. be todo Gucci. ajá. Ándale, Gucci, Pucci. Simón. Gucci Bueno, chafa. Pucci. Sí, es bueno. Ajá. Pucci. Ok, bueno, yo te quiero hacer una Ajá, pregunta entonces más. tu Una puente, pregunta más. querías hablar del puente. Ah, sí, del puente de Simón Bolívar. Que hay un puente que conecta Venezuela con Lo que con pasa es que yo Colombia. le digo a Jessica que es mejor irse por Colombia, ¿no? Entonces, para irse por Colombia tienes Ajá. que irte de Bogotá a Cúcuta, que son como, no sé, no es tan lejos, es otro vuelo. Ajá. Pero luego de Cúcuta a la frontera Ajá. es como 1 hora. Ujú. Y luego llegas al puente Simón Bolívar, que es el puente que divide Venezuela y Colombia, porque hay un río que las Ajá. divide. Y hay muchas cosas en ese puente. Ujú. Hay productos colombianos en venta, hay Ah. bachaqueros, hay gente que compra dólares, Ajá. hay guardia, hay Gente policía, que corta el pelo. hay gente que está pendiente de que tengas el pelo suelto y aparecen, les dicen pirañas, llegan con una tijera Y y, te tras, cortan te el corta el pelo. pelo. Lo que pasa es que en Venezuela, o sea, si tienes el pelo largo, es un recurso que pueden vender. Ay, no. Porque pueden hacer pelucas para personas con gente con cáncer. Entonces, los pagan tan o bien. para gente rica. O para gente rica, Sí, o que gente quiere que comprar. quiere una buena peluca. Ay, Ujú. no. Te roban O el pelo. extensiones, O sea, es de que- extensiones. o sea, no es de que cuidado con tu cartera o con tu voz, es cuidado con tu cabello. Ajá. Sí, no, No, o sea, mi cabello oxigenado no le pasaría nada, así que... aparte, pues sí hay que estar pendiente porque hay muchos productos que te ven entrando. Nosotros, porque cuando entramos y salimos todas las veces fue directamente de Venezuela. Ajá. Sí, tienes que pagar como el triple en boletos, pero pues imagínate, la primera vez andábamos con los niños y la segunda viajé yo solo como menor de edad. Ajá.
Entonces, pues no me tocó ir a Colombia. Claro. En lo absoluto. Ya si voy, creo que sí iré a Colombia porque quiero ir a Bogotá, estar Claro. Bueno, unas semanas allá. el puente imagínate el puente, es un puente que nada más tiene 2 carriles, Ujú. se inauguró en el 62, o sea, está viejito, Ajá. y tiene nada más 7 metros de ancho. O sea, todo esto pasando en una cosita angosta. Wow. Gente vendiendo. Sí. Y la parte migratoria, ¿dónde está? ¿Al final del puente o en medio? Eso sí no lo sé. Ajá. Y se hacen esas filas como cuando tú fuiste a San Diego. por La gente Tijuana, pasa acá. o sea, Mucha gente se fue de Venezuela caminando. Entonces hay un pase de personas que solo van caminando con su maleta y todas sus cosas. Ujú. De y hecho, ahí sí caminan. se podía, cuando estaba todo ese desmadre en Venezuela y yo hago mi maleta y digo, ya me voy, chinguen a su madre. O sea, yo salía caminando y me dejaban salir, no había O sea, problema. Colombia te recibía, no es que decían... no, Colombia y la mayoría de los países de Sudamérica no necesitas tener un pasaporte para transitar en ellos. Ajá. Todos están en Mercosur, que es una lista de Yo estoy en países. Mercosur, Argentina está en Ajá. Mercosur. Es Ajá. una Entonces lista ya, de es países. que, sí, adelante, Sí, bienvenida. con tu identificación nomás y ya, Y ya, ya y pasas. consigues trabajo y todo, o sea, no hay problema. Lo del trabajo No creo que sé. es más complicado. No Sí. creo que es muy fácil que contraten venezolanos. Sí tengo amigos en varios lados y sí sé que no ha sido tan difícil, pero ok. tampoco tan fácil Tampoco así, conseguir. ajá. Ujú. O sea, la mayoría pues llega y pues como Pero los comienzan en colombianos- cualquier otro lado. Los colombianos los quieren, o sea, no es que... Depende. que- Yo he visto videos donde están grabando mujeres venezolanas y le dicen, ay, esa tiene que ser veneca porque mira qué buena está, no sé qué, ¿sabes? Como que hay un momento de un estereotipo de de, como de venezolanos. roce de culturas que sí se Ah. siente bastante tóxico porque sí hay como mucho de qué hablar. Ujú. ¿Y cómo está el tema de... Ah, ella las pregunta. ¿Cómo está el tema de que las mujeres venezolanas se operan todas? Pues la verdad yo me acuerdo de estar en la casa de mi madrastra y la esposa de mi papá tiene 3 hermanas y 4 hermanos. Ujú. Entonces las 4 hermanas, a veces estábamos en una cena en la tarde Ajá. y la conversación era cuánto costaban las tetas en un centro comercial en específico. O sea que sí Entonces, es barato sí operarse. no solo que es barato porque era algo relacionado con la cultura y es como que Ujú, algo que es ajá. normal Hay y no mucha es tan oferta mal y mucha visto. Es como, demanda. ¿cuánto te cuesta pintarte el pelo ahí a donde vas tú? Es como, Ujú, ¿cuánto? sí. Ahí las Entonces, boobies, ¿cuánto? como que ya era normal porque ellas ya todas tenían sus chichis operadas y era Claro. algo normal para ellas y como que sí, me tocó ver bastante de esa cultura. Sí. La mayoría de mis amigas también que estudiaban como bachillerato conmigo, Ajá, tus compañeritas Eran como- están todas apuradas. no todas, pero sí era como normal que hubiera par de operaciones que tú decías, Claro. Jermaine se hizo las tetas, Ujú. ¿sabes? Bueno, Charmaine. yo tengo un par de palabras de venezolanas A que te ver. voy a preguntar a ver si se las sabes y nos dices qué quiere decir. Ahora que el lobo se Eso calle. no. Sí, el lobo, es que tengo un lobo ahí. Tenemos atrás. un lobo acá atrás. Y hay luna llena hoy. Y hay luna llena. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir desnalgue? Desnalgue es como un desmadre. O sea, Simón. pero algo divertido o algo Divertido, un No, desmadre. desnalgue, así, ajá, vamos a hacer un Me desnalgue hoy en la encantó noche. esa, me Que te encantó. quedes sin nalgas. Mm. El desnalgue me gusta a mí también. ¿Qué es esmanchetao? Esmachetado es cuando algo va muy rápido, va esmachetado, está como muy apurado. Pero Pero es puede ser- desmachetado. Esmachetado. Es machetado. es machetado. Sí. Es machetado. Es machetado. ¿Qué es naguara? Náguara es una expresión como decir wow. Es como náguara. Es como no. nah. No, náguara es como no puede ser o de que o decir la puta es como que náguara, en serio. O sea, Náguara. ¿really? Como Así de sorpresa. Ok. Náhuara. ¿Qué es cachapera? Cachapera es lesbiana. 100%. Chimbo. Chimbo es como chiruso. Chiruso, como... Chiruso también es inventado, creo. eh, Es como decir... ¿Alguien homeless ahí? o- no, chimbo es como decir, esa pluma, ella es bien chimba, es como que una pluma ahí Es como barata. corriente, como Corriente, baratito. Ajá. ¿Qué es cacho? Cachos son cuernos, es cuando Te puso los cachos. le pones Ah, los le cachos ponen a los alguien. cachos, ese sí, será sí. adúltero. Me suena. Ah. ¿Qué Sexo. es Paco? Paco, Sí. policía, Parece. puerco. Es como policía y puerco al mismo tiempo. ¿Qué es mentepollo? Mentepollo. Mentepollo es como inmaduro.
Sí. Así como tú, pues. Sí, yo soy un súper mentepollo, así, el rey de los mentepollos. Mentepollo. ¿Qué es lechuga? ¿Cómo lechuga? Lechuga. ¿Lechuga? Sí. Las lechugas es como decir dinero, dólares. Lechuga. Lechugas. Lechuga. ¿Qué es bululú? Bululú es un desvergue. O sea, como Como un desnalgue, un desnalgue, sí. Como un bululú es como mucha bulla. Desnalgue ya me la voy a tatuar, así que... Bululú. A mí me gusta también. ¿Qué con- bululú traes? Conchale o conchale. Cónchale es como Cónchale, decir vale. chale. Ajá. Como... Chale. Chale. Ajá. Sí. Chale, ok. Chale. Cónchale. Amapuchar. ¿Ah? Amapuchar. No, eso debe ser algo como de gramática española, pero probablemente debe significar... Amapucha. A mí me salió que era abrazo. Ajá, eso era lo que iba a decir, debe significar como Como... Apapachar. darle cariño Ajá, a alguien, algo Simón, así. pero eso nunca lo había oído. Y la última, bueno, pana, ya la sabemos todos. Pana. Sí. Y burda, Burda es mucho, mucho, o sea, exceso de algo. sí. Ajá. Tengo burda de sueño, Burda. este podcast es burda de bueno. Burda. Qué rara, esa no la había escuchado. Y ya no tengo más. Y Pero, ya no hay más burdas. pero bueno, yo creo que podemos concluir con algo positivo de que es un muy hermoso país y que más allá de las mala suerte, malas decisiones que se están tomando, Ajá. la gente tiene un valor y hay mucha cultura y hay mucho valor natural, Sí, ¿no? no, demasiado. Yo, la verdad, siempre he querido ir y ahora que estuve viendo estas cosas... La digo, música "Oye, venezolana es un patrimonio de la humanidad. Intangible, pero es un patrimonio de la Intangible. humanidad. No, si no Sí. lo puedo tocar, no. Si no lo puedo comprar, Oye, yo soy súper fanática de Los Amigos Invisibles. No, pero eso no es música venezolana que es patrimonio de la No, no, humanidad. no, Yo es me la de refiero a la la música música. llanera que se toca en el llano. Mi familia tiene un rancho donde Ajá. íbamos en Semana Santa todos los años. Es Ajá. espectacular. En Semana Santa en Venezuela no es acostumbrado a comer carne, excepto en Barinas, que se come mucha carne. Entonces, Ajá. Viernes Santo mataban 2 cochinos, el sábado Entonces, Santo una vaca. burda de carne. Era burda de carne y Wow. sí, estaba muy bueno. Entonces, como que Y un sí hay esa desnalgue cultura. de carne. Hay esa cultura de rancho también, Ajá. como Ajá. la manera en que los ranchos en Venezuela existen son diferentes. Y porque la siento que música, son esa es la música. mucho más productivos, pero es la venezolana. música de allá. Pero es como la música colombiana, como esa cumbia colombiana. Ponle como- que digas que sea como las rancheras, Ajá. pero bonitas. Ok. Ey, Hablan de tenemos cosas rancheras chidas. bonitas acá. No. corridos, La música no corridos. colombiana es vallenato. Y también Ajá. se escucha en Venezuela y es muy bueno. O sea, el Ajá. vallenato a mí me estresa en algún punto, Pero- pero es muy bueno el vallenato. Pero, por ejemplo, los amigos invisibles no son patrimonio de... Pero les ha ido bien. Ah, no, es súper bien. Sí, Ah, hay ajá. mucha gente venezolana que es espectacular. Sí. Ujú, ujú. Digo, Exacto. por ejemplo, La también mayoría. el Bueno, no la mayoría. Devendra La mitad, Banhart. vamos a decir. Devendra también es mitad venezolano, mitad, no sé, ¿Ah, ¿Quién? sí? inglés o americano. ¿Quién? Yo creo que se escucha. Devendra Banhart. Devendra. Ajá. Bueno, el tema es que hay muchas cosas positivas de Venezuela. En cuanto se pueda ir, vamos a ir. Y Sí. ¿quieres decir tus redes para...? Mis redes son @Sebastián Boscan. No, @Sebastián Bosch. En todos lados. Mi email es sebastianbosch@gmail.com y todo es así, Sebastián Bosch y Sebastián Bosch. Ok, Sebastián muy bien. Y Bosch. nosotros estamos Bosch. como podcast.cheway y estamos en Ajá. YouTube también como Cheway. Esto lo pueden ver en video en YouTube. Si quieren ver cómo Sebastián es. Si no, pueden ir a su Instagram y checar su foto. Y recuerden que todos los jueves estamos sacando episodio nuevo. Así que estén ahí checando el Así es. Spotify y las otras redes de podcast. Y bueno, espero que hayan aprendido mucho de Venezuela y pues se preparen para ir próximamente que tengan su vacuna. Ajá, exactamente. Bueno, muchas gracias Sebastián por venir. Muchas gracias. De nada, Sebastián. gracias a los dos. Mucha información, Estuvo sabes muy bueno. demasiado. ¿eh? Sí, la verdad, yo ya tengo como una cátedra en cómo explicar cómo sucede todo allá, de que cada persona quiere saber qué está pasando. Es que está cañón. Yo siempre le digo a todo el mundo, yo la verdad estoy en mi burbuja, cerré mis relaciones con la mayoría de las Ajá. personas ya para poder tener un estilo de vida tranquilo. Ajá. O sea, no quiero salir como que no soy empático, o no me Ajá. mantengo conectado, o no tengo relación con mi familia, pero sí trato de mantenerme centrado Sí. en estar aquí, Enfocado no en dejar acá, que ajá. ese problema te afecte. La verdad, a veces el mindset de las personas que están Ajá. allá sí es un poco como
Sí, tiende a ser deprimente porque Deprimente. solo todo va para abajo Sí, y es sí. bastante difícil mantenerte optimista. Con todo y que los venezolanos son muy optimistas, Ajá. muy felices. Pero si no tienes para comer, no vas a ser optimista. Sí, no es tan Ujú. bonito, ¿no? Exacto. Así es. Sí, Pero- yo me siento igual que él, que sé que están pasando cosas feas en mi país, pero me mantengo en mi burbuja y en la realidad